En mi cumpleaños número 68, mientras el sol de la mañana se filtraba por las cortinas de nuestra sala, un golpe seco en la puerta rompió la tranquilidad del día. Paloma, mi esposa, se levantó del sofá donde bordaba una servilleta y caminó hacia la entrada. Yo permanecí en mi sillón favorito, saboreando el café que ella me había preparado con tanto cariño, como cada mañana durante los últimos 40 años de matrimonio. El cartero tenía un paquete en sus manos, una caja rectangular envuelta en papel marrón, con mi nombre escrito en letras grandes y descuidadas. No esperaba nada especial, tal vez algún regalo tardío de algún familiar distante o alguna compra que Paloma había hecho por internet y se había olvidado de mencionar. Paloma tomó el paquete y cerró la puerta. Cuando se dio la vuelta para caminar hacia mí, su rostro cambió completamente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto algo terrorífico. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la caja, y pude notar cómo su respiración se había vuelto irregular. Se quedó paralizada en el pasillo, mirando fijamente el paquete como si fuera una bomba a punto de explotar. Había algo en su expresión que nunca había visto antes, una mezcla de horror y reconocimiento que me heló la sangre. «Paloma, ¿qué pasa?», le pregunté mientras me levantaba lentamente de mi sillón. Mis rodillas crujieron con el movimiento, recordándome una vez más mi edad. Ella no respondió inmediatamente. Solo siguió mirando la caja con esa expresión de terror congelada en su rostro. Caminé hacia ella, preocupado por su reacción tan extraña. ¿Es algún regalo de cumpleaños? ¿De quién es?, insistí, tratando de sonar casual, pero su comportamiento me estaba poniendo nervioso. Finalmente, Paloma levantó la vista hacia mí, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Alberto», susurró con voz temblorosa, «no lo toques». Su voz apenas era audible, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharla. «¿No lo toques? ¿Por qué no?», le pregunté confundido, acercándome más a ella. La caja no parecía nada del otro mundo desde donde yo estaba, solo un paquete común envuelto en papel marrón. Pero la reacción de Paloma me estaba inquietando profundamente. «¿No te das cuenta?», me preguntó con un hilo de voz, sus ojos saltando nerviosamente entre la caja y mi rostro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había algo en su tono que me decía que este no era un regalo normal, que había algo terriblemente malo con ese paquete. Me acerqué más, tratando de ver qué era exactamente lo que había causado esa reacción tan extrema en mi esposa. Fue entonces cuando lo noté. La caja tenía pequeños agujeros perforados en uno de los costados, agujeros que parecían haber sido hechos deliberadamente. Y había algo más, algo que me hizo retroceder instintivamente. Un sonido muy sutil, casi imperceptible, venía del interior del paquete. Era como un raspado ligero, como si algo dentro estuviera moviéndose. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. El paquete se movió ligeramente en las manos de Paloma, y ella casi lo deja caer del susto. «Dios mío», murmuró, «está vivo». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Había algo vivo dentro de esa caja, algo que alguien había enviado deliberadamente a nuestra casa, el día de mi cumpleaños. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras miraba a ese paquete maldito que había transformado lo que debería haber sido un día especial en una pesadilla. En ese momento, mientras Paloma sostenía temblorosa esa caja siniestra y yo permanecía paralizado por la incredulidad, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. El sonido del interior se hizo más fuerte, más insistente, como si la criatura dentro supiera que había llegado a su destino. Y yo no tenía la menor idea de qué horror nos esperaba cuando finalmente descubriéramos que había enviado nuestra casa, y quién lo había hecho. 2 semanas antes de ese terrible día de mi cumpleaños, nuestra casa había sido escenario de la peor discusión familiar que habíamos tenido en décadas. María, mi única hija, había llegado acompañada de César, su esposo, con una propuesta que me dejó sin palabras. Recuerdo perfectamente cómo se sentaron en el sofá de la sala, él con esa sonrisa falsa que siempre me había puesto nervioso, y ella con una determinación en los ojos que no reconocía. Era como si mi hija se hubiera convertido en una extraña de la noche a la mañana. «Papá», comenzó María con voz firme, «necesitamos hablar de algo importante. César y yo hemos estado pensando mucho sobre nuestro futuro, sobre el futuro de los niños». Se refería a Mateo y Mónica, mis queridos nietos de 8 y 10 años, que en ese momento estaban en el patio trasero jugando con el perro del vecino. «Hemos decidido que es hora de que nos transfieras la casa, como un adelanto de la herencia, para que podamos hacer las mejoras que necesita y vivir aquí todos juntos como una gran familia».
Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que me heló la sangre. No era una petición, era una exigencia disfrazada de propuesta familiar. Paloma, que estaba sirviendo café en la cocina, se quedó paralizada con la cafetera en las manos. Pude ver cómo sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que apretaba el asa. 40 años trabajando como mecánico, levantándome a las 5 de la mañana, ensuciándome las manos con aceite y grasa, ahorrando cada dólar que ganaba, para que ahora mi propia hija me pidiera que simplemente le regalara el fruto de toda una vida de sacrificios. María, le dije tratando de mantener la calma, esta casa la compré con el sudor de mi frente. Tu madre y yo hemos vivido aquí durante 30 años. No es solo una propiedad, es nuestro hogar. César se inclinó hacia adelante, esa sonrisa condescendiente nunca abandonando su rostro. Alberto, me dijo usando mi nombre como si fuéramos viejos amigos, piénsalo bien. Nosotros somos jóvenes, podemos mantener la casa en mejores condiciones. Ustedes ya están mayores, ¿para qué necesitan tanto espacio? Podrían mudarse a un apartamento más pequeño, más cómodo para su edad. La sangre comenzó a hervirme en las venas. ¿Más cómodo para nuestra edad? ¿Quién era él para decirnos dónde debíamos vivir? Este hombre que nunca había trabajado un día completo en su vida, que siempre tenía nuevos esquemas para hacerse rico rápido, que vivía del trabajo de mi hija mientras ella se mataba trabajando doble turno en el hospital. Además, continuó César sin darme tiempo a responder, pensamos que sería mejor para los niños crecer aquí. Esta casa tiene patio, está en un buen barrio. Ellos podrían tener su propia habitación cada uno, en lugar de estar compartiendo ese apartamento pequeño donde vivimos ahora. Paloma finalmente se acercó y puso las tazas de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido del porcelana golpeando la madera resonó como un disparo en la tensión del momento. ¿Y nosotros qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? Esta es nuestra casa, nuestro refugio. Aquí está toda nuestra historia, nuestros recuerdos. María la miró con una expresión que me partió el corazón. Era una mirada fría, calculadora, como si Paloma fuera un obstáculo en sus planes en lugar de la mujer que la había criado como a una hija. Mamá Paloma, le dijo con una voz dulce que sonaba completamente falsa, ustedes podrían encontrar un lugar lindo, más fácil de mantener. Nosotros los ayudaríamos con los gastos, por supuesto. Sería como una jubilación anticipada para ustedes. Las palabras me sonaron huecas, como promesas que sabía que nunca se cumplirían. Había visto cómo César manejaba el dinero, siempre gastando más de lo que tenía, siempre buscando atajos y esquemas fáciles. La idea de depender de él para nuestra supervivencia me aterrorizaba. No, dije firmemente, esta casa no se toca. Cuando yo muera, María, tú heredarás tu parte como corresponde. Pero mientras Paloma y yo estemos vivos, este es nuestro hogar. El rostro de María se transformó instantáneamente. La máscara de dulzura se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia que nunca había visto en ella. Mi parte, repitió con voz helada. ¿Qué quieres decir con mi parte? Soy tu única hija, todo debería ser mío. Fue entonces cuando cometí mi error. O tal vez no fue un error, tal vez fue simplemente ser honesto sobre mis intenciones. María, he estado pensando en establecer un fondo educativo para Mateo y Mónica. Una parte de lo que tengo irá directamente para sus estudios universitarios, para que tengan las oportunidades que tú y yo nunca tuvimos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo César y María intercambiaban una mirada, una comunicación silenciosa que no auguraba nada bueno. ¿Un fondo educativo?, preguntó César con voz peligrosamente baja. ¿Quieres decir que vas a quitarle dinero a María para dárselo a los niños directamente? Su forma de plantearlo hizo que sonara como si estuviera robándole algo a mi propia hija, cuando en realidad estaba tratando de proteger el futuro de mis nietos. Los niños son menores, continué explicando. El fondo estaría diseñado para que solo puedan acceder al dinero para educación, para que nadie pueda gastárselo en otras cosas. La explosión que siguió fue peor de lo que había imaginado. María se puso de pie de un salto, su rostro rojo de ira. ¿Otras cosas? ¿Te refieres a nosotros? ¿Piensas que César y yo vamos a robarles a nuestros propios hijos? Su voz se había vuelto estridente, y pude escuchar cómo Mateo y Mónica dejaron de jugar en el patio. Probablemente nos estaban escuchando desde afuera, siendo testigos de esta horrible escena familiar que nunca debería haber sucedido. Eso no es lo que quise decir, traté de explicar, pero César me interrumpió. No, Alberto, eso es exactamente lo que quisiste decir.
No confías en nosotros con el dinero. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de traerte a los nietos para que los conozcas, después de incluirte en nuestras vidas. Sus palabras eran como dagas envenenadas. Incluirme en sus vidas. Como si fuera un favor que me hacían, como si yo fuera el que necesitaba de ellos y no al revés. Todo lo que han hecho por mí, repetí lentamente, dejando que la ironía de sus palabras flotara en el aire. ¿Te refieres a las veces que he pagado el alquiler de su apartamento? ¿A los préstamos que nunca han devuelto? ¿A la vez que pagué la reparación de su auto porque no tenían seguro? ¿A los regalos de Navidad para los niños porque ustedes no podían permitírselos? Cada palabra salía cargada de años de resentimiento acumulado, años de dar y dar sin recibir ni siquiera un agradecimiento sincero a cambio. Paloma se acercó y puso su mano en mi hombro, tratando de calmarme, pero yo ya había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. 40 años trabajé en ese taller, María. 40 años respirando humo de soldadura, lastimándome la espalda cargando motores, para construir algo para nuestra familia. Y ahora vienes aquí, con él, señalé a César con desprecio, exigiéndome que les regale todo como si me lo debieran. María se dirigió hacia la puerta, arrastrando a César con ella. Está bien, papá. Ya entendí. Prefieres a unos nietos que apenas ves 2 veces al mes antes que a tu propia hija que ha estado contigo toda la vida. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque tenían una pizca de verdad. Pero no era que los prefiriera, era que quería protegerlos de repetir los errores que estaba viendo en sus padres. Si esa es tu decisión, continuó María desde el umbral de la puerta, entonces no esperes volver a vernos. Y definitivamente no esperes volver a ver a Mateo y Mónica. No voy a permitir que mis hijos crezcan pensando que su abuelo no confía en su madre. La amenaza colgó en el aire como una sentencia de muerte. Mis nietos, los únicos rayos de luz en mis años dorados, usados como armas en esta guerra familiar que nunca había querido pelear. María, por favor, suplicó Paloma, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa, llevándose con ella no solo a mi hija y su familia, sino aparentemente también mi futuro como abuelo. En las 2 semanas que siguieron, el silencio fue ensordecedor. No hubo llamadas telefónicas, no hubo visitas dominicales, no hubo risas de niños corriendo por el patio. Solo el eco de palabras hirientes y la sensación de que algo precioso se había roto para siempre. Ahora, mientras miraba ese paquete siniestro que había llegado en mi cumpleaños, comenzaba a preguntarme si esa ruptura familiar había sido solo el comienzo de algo mucho peor. Los días que siguieron a esa terrible confrontación se sintieron como los más largos de mi vida. La casa, que antes resonaba con las risas de Mateo y Mónica cada domingo, ahora se había convertido en un mausoleo de silencio. Paloma y yo nos movíamos como fantasmas por los pasillos, evitando hablar del elefante en la habitación, pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba con la esperanza de que fuera María llamando para disculparse, pero invariablemente eran vendedores telefónicos o llamadas equivocadas. Durante esas 2 semanas de silencio, comencé a reflexionar sobre toda una vida de sacrificios que tal vez habían sido en vano. Recordaba vívidamente el día en que nació María, cuando tenía apenas 23 años y trabajaba turnos dobles en el taller para poder pagar las cuentas del hospital. Paloma había tenido complicaciones durante el parto, y los gastos médicos nos habían dejado endeudados por años. Pero nunca me quejé, nunca dudé que valía la pena cada hora extra, cada dolor de espalda, cada mano cortada por el metal. Recordaba también cuando María cumplió 15 años y quiso una fiesta como la de sus amigas ricas del colegio. Yo sabía que no podíamos permitírnoslo, pero ver la ilusión en sus ojos me partía el corazón. Trabajé 3 trabajos durante 6 meses, incluso los fines de semana, limpiando oficinas después de mis turnos normales en el taller. La fiesta costó más de $3,000, dinero que podríamos haber usado para arreglar el techo que goteaba de nuestra casa, pero ver su sonrisa esa noche hizo que todo valiera la pena. O al menos eso pensé en ese momento. Cuando llegó el momento de su graduación de la escuela secundaria, María quería un vestido verde esmeralda que había visto en una boutique elegante del centro. Costaba $400, más de lo que yo ganaba en una semana en esa época. Paloma me había sugerido que fuéramos a una tienda más económica, pero yo recordaba mi propia graduación, cuando había tenido que usar el traje prestado de mi primo que me quedaba 3 tallas grande. No quería que mi hija pasara por esa humillación. Empeñé mi reloj, el único objeto de valor que poseía, herencia de mi padre, para comprarle ese vestido. Nunca pude recuperarlo.
La universidad fue otro desafío financiero que enfrenté sin vacilar. María había sido aceptada en la facultad de enfermería, y aunque había algunas becas disponibles, no cubrían todos los gastos. Durante 4 años, cada dólar que ganaba se dividía entre los gastos de la casa y la educación de mi hija. Paloma tuvo que empezar a trabajar limpiando casas para ayudar con los gastos, algo que me dolía profundamente porque siempre había querido ser capaz de mantener a mi familia sin que ella tuviera que trabajar tan duro. Pero tal vez el sacrificio más grande vino cuando María conoció a César en su último año de universidad. Desde el primer momento, algo en ese hombre me puso nervioso. Tenía esa forma de hablar demasiado suave, demasiado convincente, como un vendedor tratando de colocar un producto defectuoso. Pero María estaba enamorada, o al menos eso creía, y yo no quería ser el padre autoritario que arruina la felicidad de su hija. Cuando me pidió dinero prestado para el anillo de compromiso porque César estaba entre trabajos, debería haber visto las señales de alarma. Pero le presté los $500 sin hacer preguntas. La boda fue otro golpe a nuestras finanzas ya precarias. César insistía en que tenía que ser algo especial, pero cuando llegó el momento de pagar, misteriosamente sus inversiones no habían dado los frutos esperados. Una vez más, fui yo quien tuvo que cubrir la mayoría de los gastos. $8,000 por una fiesta de un día, dinero que Paloma y yo habíamos estado ahorrando para finalmente arreglar la casa y tal vez tomarnos esas vacaciones que siempre habíamos postergado. Pero ver a María feliz en su día especial, pensé, no tenía precio. Después de la boda, esperaba que las cosas mejoraran, que César finalmente encontrara estabilidad laboral y que pudieran independizarse financieramente. Pero en lugar de mejorar, las peticiones de ayuda se volvieron más frecuentes y más grandes. Primero fue el depósito para el apartamento porque César había tenido problemas con su crédito. Luego fueron los muebles porque no podían permitirse comprarlos. Después vino el auto cuando el suyo se descompuso y no podían pagar la reparación. Cada vez, María venía con lágrimas en los ojos, explicando cómo era solo temporal, cómo me pagarían tan pronto como las cosas mejoraran. Cuando nacieron Mateo y Mónica, 2 años después de la boda, pensé que finalmente tendría la oportunidad de ser el abuelo que siempre había soñado ser. Pero incluso esa alegría vino acompañada de más responsabilidades financieras. Los gastos del hospital, la ropa de bebé, los juguetes, las cunas, todo parecía caer automáticamente sobre mis hombros. César siempre tenía una excusa convincente sobre por qué no podía contribuir, y María estaba demasiado ocupada con los bebés para trabajar tiempo completo. Durante los primeros años de vida de mis nietos, me convertí prácticamente en su proveedor principal. Pagaba por sus consultas médicas, sus medicinas, su comida especial, sus juguetes educativos. Cada vez que protestaba suavemente, María me recordaba lo mucho que significaban para mí esos niños, como era afortunado de poder estar tan involucrado en sus vidas. Y tenía razón en una cosa, Mateo y Mónica se habían convertido en la luz de mi vida. Sus risas inocentes, sus abrazos espontáneos, la forma en que gritaban abuelo, cuando me veían llegar, todo eso hacía que cualquier sacrificio valiera la pena. Pero mientras reflexionaba durante esas 2 semanas de silencio, comencé a ver un patrón que había estado negando durante años. Cada regalo que les daba a mis nietos, cada juguete, cada ropa nueva, cada salida especial, todo había sido pagado por mí. César nunca había contribuido con un solo dólar para el bienestar de sus propios hijos. Y María, en lugar de ver esto como un problema, lo había normalizado completamente. De alguna manera, yo me había convertido en el responsable financiero de una familia que no era técnicamente mía. La gota que colmó el vaso había llegado el mes pasado, cuando María me había pedido prestados $2,000 para el negocio más reciente de César. Era algo relacionado con la venta de productos por Internet, uno de esos esquemas que prometen hacer rico a cualquiera con muy poco esfuerzo. Cuando le pregunté por qué necesitaban mi dinero si el negocio era tan prometedor, César me había dado una explicación confusa sobre capital inicial y oportunidades de inversión. Por primera vez en años, les dije que no. La reacción de María había sido explosiva. Me acusó de no confiar en su esposo, de no apoyar sus sueños, de ser egoísta con mi dinero. Papá, me había dicho con lágrimas en los ojos, solo te estamos pidiendo que inviertas en nuestro futuro. Cuando el negocio despegue, podremos pagarte todo lo que nos has prestado a lo largo de los años. Pero yo ya había escuchado esas promesas demasiadas veces. Los préstamos nunca se pagaban, los negocios de César siempre fracasaban, y yo siempre terminaba absorbiendo las pérdidas. Fue después de esa negativa que comenzaron las visitas más frecuentes, las conversaciones más insistentes sobre mi futuro y lo que pasaría con mis posesiones cuando ya no estuviera.
Al principio pensé que era natural que María se preocupara por mi bienestar, especialmente considerando mi edad. Pero gradualmente comencé a darme cuenta de que sus preocupaciones no eran sobre mi salud o mi felicidad, sino sobre cuánto dinero dejaría atrás y cómo podrían acceder a él lo más rápido posible. La conversación sobre la casa había sido simplemente la culminación de años de manipulación sutil. Durante meses, César había estado haciendo comentarios sobre lo innecesariamente grande que era nuestra casa para 2 personas mayores, sobre lo costoso que debía ser mantenerla, sobre lo conveniente que sería para todos si ellos vivieran allí para ayudarnos con el mantenimiento. Había sido una campaña gradual para hacernos sentir como si fuéramos una carga, como si necesitáramos su ayuda más de lo que ellos necesitaban la nuestra. Ahora, sentado en mi sillón durante esas tardes silenciosas, me daba cuenta de que había criado a una hija que veía a su padre no como una persona que merecía respeto y cuidado en sus años dorados, sino como una fuente de recursos que estaba tardando demasiado en entregar. La María que había cargado en mis brazos, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había aplaudido en cada presentación escolar, esa María parecía haber desaparecido, reemplazada por una extraña que calculaba el valor de mi afecto en dólares y centavos. Y mientras procesaba esta dolorosa realización, no tenía idea de que lo peor estaba por venir, que la manipulación emocional pronto se convertiría en algo mucho más siniestro y peligroso de lo que jamás habría imaginado posible. Regresando a ese momento terrible en mi cumpleaños, mientras Paloma sostenía el paquete con manos temblorosas y yo observaba esos pequeños agujeros perforados en el costado, mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. El sonido que venía del interior se había vuelto más insistente, como si la criatura dentro hubiera detectado nuestra presencia y estuviera tratando de escapar. Paloma retrocedió lentamente, alejándose de mí, como si el paquete fuera una bomba a punto de explotar. Alberto, susurró con voz apenas audible, tenemos que llamar a alguien. No podemos abrir esto nosotros. Tenía razón, por supuesto, pero parte de mí necesitaba saber qué había dentro de esa caja maldita. ¿Quién podría enviar algo así? ¿Y por qué? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras observaba cómo mi esposa luchaba por mantener la compostura. En 40 años de matrimonio, nunca la había visto tan asustada. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz profesional al otro lado de la línea. Mi nombre es Alberto, vivo en el 1247 de la calle Maple. Alguien nos envió un paquete que parece contener algún tipo de animal vivo, y mi esposa y yo tenemos miedo de abrirlo. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Puede describir el paquete, señor? ¿Hay alguna etiqueta o información del remitente? Examiné la caja más de cerca, tratando de leer la información sin acercarme demasiado. Está dirigido a mi nombre, pero no veo ninguna dirección de remitente. Tiene agujeros de ventilación y definitivamente hay algo moviéndose adentro. La operadora me tranquilizó diciéndome que enviarían a control de animales y a una patrulla policial para evaluar la situación. Por favor, manténganse alejados del paquete hasta que lleguen nuestras unidades, me advirtió antes de colgar. Los 15 minutos que esperamos se sintieron como horas. Paloma había colocado la caja en la mesa del comedor y ambos nos habíamos refugiado en la cocina, observándola desde la distancia como si fuera un depredador acechando. El sonido continuaba, a veces fuerte, a veces apenas perceptible, pero constante. Era un rasguñar rítmico, como garras contra madera, que me ponía los nervios de punta. ¿Crees que fue María?, preguntó Paloma de repente, rompiendo el silencio tenso. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago porque yo había estado pensando exactamente lo mismo. Después de la pelea que habíamos tenido, después de las amenazas veladas y el corte total de comunicación, era difícil no sospechar que esto era algún tipo de venganza retorcida. Pero una parte de mí se negaba a creer que mi propia hija fuera capaz de algo tan malévolo. No lo sé, respondí honestamente, pero el momento es demasiado sospechoso. Mi cumpleaños, justo después de nuestra pelea, sin remitente. Paloma asintió gravemente. Ella también había llegado a la misma conclusión, aunque ninguno de los dos quería verbalizarlo completamente. La idea de que mi propia hija pudiera enviarme algo diseñado para hacerme daño era tan dolorosa que prefería considerar cualquier otra posibilidad, sin importar cuán improbable fuera. Cuando finalmente llegaron las autoridades, llegaron en convoy, una patrulla policial, un vehículo de control de animales y, para mi sorpresa, una unidad de materiales peligrosos. Al parecer, la descripción que había dado había activado protocolos de seguridad que yo ni siquiera sabía que existían. 3 oficiales se acercaron a nuestra puerta, todos con equipo de protección,
lo que me hizo darme cuenta de que la situación era aún más seria de lo que había imaginado. El oficial García, un hombre mayor con canas en las sienes que me recordaba vagamente a mí mismo hace unos años, tomó el control de la situación. Señor Alberto, vamos a examinar el paquete con equipo especializado antes de determinar cómo proceder. Por favor, manténganse en la cocina hasta que hayamos evaluado la situación. Su tono era profesional pero tranquilizador, y por primera vez desde que había llegado esa caja maldita, comencé a sentir que tal vez estaríamos bien. El especialista en control de animales, una mujer joven llamada Dr. Sandra Mendoza, se acercó a la mesa con un detector portátil que emitía pequeños pitidos mientras escaneaba el paquete. Definitivamente hay actividad biológica, confirmó, pero necesitamos determinar qué tipo de animal estamos enfrentando antes de proceder. Sus palabras me tranquilizaron a medias, al menos sabíamos que no era una bomba, pero la perspectiva de enfrentar un animal desconocido no era mucho mejor. ¿Tienen alguna idea de quién podría haber enviado esto?, preguntó el oficial García mientras tomaba notas en su libreta. La pregunta que había estado temiendo llegó inevitablemente, y sabía que tendría que ser honesto sobre la situación familiar, sin importar cuán vergonzoso fuera admitir que sospechaba de mi propia hija. Tuvimos una discusión seria con mi hija y su esposo hace 2 semanas, expliqué con reluctancia. Desde entonces no hemos tenido contacto. El momento de este paquete es muy sospechoso. El oficial García intercambió una mirada significativa con su compañero. Era obvio que habían visto casos similares antes, situaciones donde los conflictos familiares escalaban a actos de venganza o intimidación. ¿Puede darnos los nombres completos de su hija y su esposo?, preguntó mientras preparaba su pluma. María López Hernández y César Morales, respondí, sintiendo como si estuviera traicionando a mi propia familia al proporcionar esa información a la policía. Mientras los oficiales continuaban con sus preguntas y procedimientos, la Dr. Mendoza había comenzado a preparar equipo especializado para abrir el paquete de forma segura. Tenía una caja de contención transparente, guantes gruesos de cuero que llegaban hasta los codos, y lo que parecía ser una red de malla fina. Basándome en el sonido y el patrón de movimiento, explicó, sospecho que podríamos estar lidiando con un reptil, posiblemente una serpiente. La palabra serpiente hizo que mi sangre se helara. Toda mi vida había tenido una fobia profunda e irracional a las serpientes, algo que María conocía perfectamente bien. Cuando era niña, había encontrado una pequeña culebra en el jardín y había corrido hacia mí gritando de terror. Yo había reaccionado igual de mal, saltando sobre una silla como en una caricatura antigua, lo que la había hecho reír durante semanas. Era un miedo que nunca había podido superar, y María lo sabía mejor que nadie. Si es una serpiente, pregunté con voz temblorosa, ¿es peligrosa? La Dr. Mendoza se encogió de hombros. Depende de la especie. Podría ser una serpiente doméstica inofensiva, o podría ser algo más serio. No lo sabremos hasta que abramos la caja. Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. La idea de que alguien hubiera puesto deliberadamente una serpiente en mi casa, conociendo mi fobia, era tan cruel y personal que me hizo sentir físicamente enfermo. Con todos observando desde una distancia segura, la Dr. Mendoza comenzó el proceso de abrir el paquete. Primero cortó cuidadosamente la cinta adhesiva, luego levantó lentamente una esquina del papel. El sonido del interior se intensificó inmediatamente, como si la criatura supiera que su prisión estaba siendo abierta. Definitivamente es una serpiente, confirmó la Dr. Mendoza, y una grande. Cuando finalmente removió completamente el papel y abrió la caja de cartón, el contenido me hizo retroceder instintivamente hasta el rincón más alejado de la cocina. Era una serpiente de cascabel, enrollada y claramente agitada, con sus característicos anillos en la cola vibrando amenazadoramente. No era una broma pesada o una serpiente doméstica inofensiva, era un reptil venenoso genuinamente peligroso que podría haber matado a cualquiera de nosotros si hubiéramos abierto la caja sin protección. Esto es Crotalus atrox, una víbora de cascabel del oeste, explicó la Dr. Mendoza mientras transfería cuidadosamente la serpiente a su contenedor de seguridad. Son extremadamente venenosas y agresivas cuando se sienten amenazadas. Quien envió esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Este no había sido un accidente o una broma que salió mal, había sido un intento deliberado de hacernos daño. El oficial García se acercó a mí con expresión seria. Señor Alberto, esto constituye un delito grave. El envío de animales venenosos con intención de causar daño es considerado agresión con arma mortal en nuestro estado. Vamos a necesitar abrir una investigación formal.
La realidad de la situación finalmente me golpeó completamente. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, aparentemente había tratado de lastimarnos, posiblemente de matarnos, usando mi mayor fobia como arma. Mientras los oficiales recogían evidencia y llenaban formularios, me senté en mi sillón favorito sintiendo como si mi mundo entero se hubiera desmoronado en el transcurso de una hora. La serpiente había sido removida, el peligro inmediato había pasado, pero el daño emocional era devastador. Ya no se trataba solo de una disputa familiar sobre dinero y propiedades, ahora estábamos hablando de un acto criminal que podría haber resultado en nuestra muerte. La investigación que siguió fue como vivir una pesadilla en cámara lenta. Durante los siguientes 3 días, nuestra casa se convirtió en el centro de una investigación criminal activa. Detectives, técnicos forenses, especialistas en vida silvestre, todos desfilaron por nuestro hogar, tomando fotografías, recolectando evidencia, haciendo preguntas que me partían el corazón porque todas apuntaban hacia la misma conclusión inevitable. Alguien cercano a nosotros había tratado de hacernos daño. El detective principal asignado al caso, el detective Ramírez, era un hombre meticuloso que no dejaba nada al azar. Me explicó que el envío de animales venenosos a través del correo postal era un delito federal, además de constituir intento de agresión con arma mortal a nivel estatal. La serpiente de cascabel que encontramos en su paquete, me explicó mientras tomaba notas, no es nativa de esta área. Alguien tuvo que obtenerla específicamente, probablemente a través de canales ilegales, y luego modificar una caja para crear un sistema de ventilación adecuado. Esto no fue un acto impulsivo, fue premeditado. Sus palabras me helaron la sangre. Imaginé a alguien planificando meticulosamente este ataque, investigando dónde conseguir una serpiente venenosa, diseñando la caja, calculando el momento perfecto para enviárnosla. El nivel de malicia requería no solo intención de hacer daño, sino también conocimiento íntimo de mis miedos más profundos. Solo unas pocas personas en el mundo sabían sobre mi fobia extrema a las serpientes, y María estaba en la parte superior de esa lista muy corta. Detective, le pregunté con voz temblorosa, ¿qué tan fácil es rastrear algo así? El detective Ramírez me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Las serpientes venenosas están altamente reguladas. Hay muy pocos vendedores legítimos, y todos mantienen registros detallados. Además, el paquete en sí mismo puede proporcionar pistas, huellas dactilares, ADN, fibras, tinta de impresora. Y luego está el método de pago. Resultó que tenían razón sobre qué tan fácil sería rastrear el origen del paquete. Al día siguiente, el detective Ramírez me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señor Alberto, hemos rastreado la compra de la serpiente. Fue adquirida hace 5 días en una tienda de reptiles a 2 horas de aquí. El comprador pagó en efectivo, pero tuvimos suerte, la tienda tiene cámaras de seguridad, y también requieren identificación para la venta de especies venenosas. Mi corazón se hundió cuando continuó. La persona que compró la serpiente se identificó como César Morales, coincidiendo con la descripción que nos dio de su yerno. Tenemos video de él seleccionando específicamente una víbora de cascabel adulta y preguntando sobre la mejor manera de transportarla. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. No solo había sido mi familia la responsable, sino que César había sido lo suficientemente estúpido como para usar su verdadera identidad. Pero eso no es todo, continuó el detective. También rastreamos el origen del paquete. Fue enviado desde una oficina postal a 3 millas de la dirección donde viven su hija y yerno. Y aquí viene la parte más incriminatoria. El pago del envío se hizo con una tarjeta de débito registrada a nombre de María López Hernández. Tenemos el recibo con su firma. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Mi propia hija había financiado y organizado un ataque que podría haberme matado. La realización golpeó como un martillo, dejándome sin aliento. Paloma, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, se acercó y puso su mano en mi hombro. Podía sentir que ella también estaba luchando por procesar esta traición tan profunda. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté al detective, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Tenemos evidencia suficiente para arrestar tanto a César Morales como a María López Hernández por conspiración para cometer agresión con arma mortal, envío de materiales peligrosos a través del correo postal, y posiblemente intento de homicidio, dependiendo de lo que determine el fiscal del distrito. La palabra homicidio resonó en mi cabeza como una campana de funeral. Mi hija podría ir a prisión por el resto de su vida por tratar de matarme. Mis nietos crecerían sin madre,
probablemente en el sistema de cuidado foster o con parientes lejanos. La familia que había pasado toda mi vida construyendo y protegiendo se desintegraría completamente. Detective, dije después de un largo silencio, necesito tiempo para pensar en esto. Entiendo que tienen evidencia, pero esta es mi familia. Hay niños involucrados. El detective Ramírez asintió con comprensión. Señor Alberto, entiendo que esta es una situación imposible para usted, pero también necesita entender que esto no fue una broma pesada que salió mal. Fue un ataque serio que podría haber resultado en su muerte o la de su esposa. Tenemos 24 horas antes de que tengamos que actuar sobre las órdenes de arresto. Esa noche, Paloma y yo nos sentamos en la sala en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos dolorosos. La casa se sentía diferente ahora, violada de alguna manera, como si la maldad hubiera penetrado en las paredes que habían sido nuestro refugio durante tantos años. ¿Cómo llegamos a este punto?, preguntó Paloma finalmente, su voz quebrándose con emoción contenida. No lo sé, respondí honestamente. Pensé que conocía a mi hija. Pensé que a pesar de nuestros problemas, nunca me haría daño real. Pero mientras las palabras salían de mi boca, comencé a recordar señales que había ignorado durante años. La forma en que María hablaba de las personas que se interponían en su camino, su aparente falta de empatía cuando otros sufrían reveses financieros, la facilidad con la que mentía cuando le convenía. Tal vez las señales siempre estuvieron ahí, admití con dolor, y yo simplemente no quise verlas porque era mi hija. Paloma tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos como habían hecho miles de veces durante nuestro matrimonio. Alberto, tienes que tomar una decisión. Puedes proteger a María y dejar que esto pase, pero entonces ella aprende que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. O puedes hacer lo correcto y dejar que la justicia siga su curso. Su sabiduría me golpeó como un rayo. Durante toda la vida de María, había estado rescatándola de las consecuencias de sus malas decisiones. Cada vez que tomaba atajos, cada vez que lastimaba a alguien, cada vez que actuaba de manera egoísta, yo estaba ahí para suavizar el golpe, para arreglar los problemas, para asegurarme de que no enfrentara las repercusiones reales de sus acciones. Tal vez ese patrón de rescate había contribuido a crear a la mujer que podía enviar una serpiente venenosa a su propio padre. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto mirando al techo, luchando con la decisión más difícil de mi vida. ¿Cómo equilibras el amor de padre con la necesidad de justicia? ¿Cómo proteges a los nietos inocentes sin permitir que sus padres escapen de las consecuencias de un acto tan malévolo? ¿Cómo vives contigo mismo sabiendo que tu propia hija trató de matarte? Hacia el amanecer, finalmente llegué a una conclusión dolorosa pero necesaria. María había cruzado una línea de la cual no había retorno. No se trataba solo de dinero o propiedades, había tratado de quitarme la vida usando mi mayor miedo como arma. Si no enfrentaba consecuencias ahora, ¿qué la detendría de intentar algo aún peor en el futuro? ¿Y qué tipo de mensaje le estaría enviando a Mateo y Mónica sobre las acciones y las consecuencias? Cuando salió el sol, tomé mi teléfono y llamé al detective Ramírez. Detective, le dije con voz firme a pesar de que mi corazón se estaba rompiendo, proceda con los arrestos. No puedo proteger a alguien que trató de matarme, sin importar quién sea. Del otro lado de la línea, pude escuchar el respeto en su voz cuando respondió, entiendo lo difícil que debe ser esta decisión para usted, señor Alberto. Hará lo correcto. Pero mientras colgaba el teléfono, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Tendría que enfrentar a María cara a cara, tendría que mirarla a los ojos sabiendo lo que había hecho, y tendría que encontrar una manera de vivir con el conocimiento de que la hija que había amado tanto había estado dispuesta a verme morir. El arresto de María y César ocurrió al amanecer del jueves, 3 días después del incidente de la serpiente. Aunque yo había tomado la decisión de permitir que la justicia siguiera su curso, nada me había preparado para la realidad de ver a mi propia hija esposada y llevada en la parte trasera de un coche patrulla. El detective Ramírez me había llamado para informarme que los arrestos se habían realizado sin incidentes, pero sus palabras profesionales no pudieron amortiguar el impacto emocional devastador. Paloma y yo estábamos desayunando en silencio cuando sonó el teléfono 1 hora después de los arrestos. Era María, llamando desde la cárcel. Su voz sonaba diferente, más pequeña y asustada de lo que la había escuchado desde que era niña. Papá, comenzó con voz temblorosa, necesito que vengas a sacarme de aquí. Ha habido un terrible malentendido. Yo nunca te haría daño, lo sabes, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Incluso ahora, enfrentando evidencia irrefutable de su culpabilidad, seguía tratando de manipularme con mentiras.
María, le dije con una calma que no sentía, la policía tiene video de César comprando la serpiente. Tienen el recibo con tu firma del envío postal. No hay malentendido. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, seguido por el sonido de María llorando. Papá, por favor, suplicó entre sollozos, piensa en Mateo y Mónica. Ellos necesitan a su madre. No puedes hacer esto a tus propios nietos. Una vez más, estaba usando a mis nietos como moneda de cambio, como herramientas para manipular mis emociones. Pero esta vez, su táctica tuvo el efecto opuesto. Me hizo darme cuenta de que los niños necesitaban protección, no solo de las consecuencias de las acciones de sus padres, sino de los propios padres. María, le dije con voz firme, Mateo y Mónica necesitan crecer aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que lastimar a otros está mal, sin importar las razones que tengas. Si te rescato ahora, ¿qué lección les estoy enseñando? El llanto del otro lado se intensificó, pero por primera vez en años, no sentí la compulsión automática de ceder a sus lágrimas. Después de colgar, supe que tenía que tomar medidas adicionales para protegerme y proteger a Paloma. María había demostrado que estaba dispuesta a llegar a extremos peligrosos cuando no conseguía lo que quería. ¿Qué la detendría de intentar algo similar cuando saliera bajo fianza? Tomé mi teléfono y llamé a mi banco. Buenos días, soy Alberto Hernández. Necesito cerrar inmediatamente todas las transferencias automáticas y depósitos que van a la cuenta de María López Hernández. La representante del banco me guió a través del proceso, y en 15 minutos, había cortado todos los lazos financieros que me conectaban con mi hija. Los $500 mensuales que le enviaba automáticamente, el acceso de emergencia a mi cuenta de ahorros que le había dado años atrás, todo fue cancelado. Luego llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito. María tenía una tarjeta suplementaria vinculada a mi cuenta, algo que le había dado durante una de sus crisis financieras pasadas y que nunca había recuperado. Necesito cancelar inmediatamente la tarjeta número 4785 y reportar cualquier actividad reciente como no autorizada, le expliqué al representante. Resultó que había actividad muy reciente, $200 en una tienda de mascotas 3 días antes, exactamente cuando César había comprado la serpiente. La confirmación de que había financiado involuntariamente mi propio ataque me llenó de una ira fría y determinada. María no solo había tratado de matarme, sino que había usado mi propio dinero para hacerlo. Era una traición tan profunda y calculadora que me hizo cuestionar si realmente había conocido a mi hija alguna vez. Mi siguiente llamada fue al abogado de la familia, el señor Harrison, quien había manejado nuestros asuntos legales durante años. Señor Harrison, necesito hacer cambios inmediatos a mi testamento. Quiero eliminar completamente a María López Hernández como beneficiaria y establecer un fideicomiso educativo para mis nietos, Mateo y Mónica Morales, que sea inaccesible para sus padres. Su voz mostró sorpresa, pero como el profesional que era, no hizo preguntas sobre mis motivaciones. Además, continué, quiero establecer que Paloma sea la única albacea de mi patrimonio, con instrucciones específicas de que María no tenga acceso a ningún aspecto de mis bienes, propiedades o decisiones médicas. El abogado me aseguró que podríamos reunirnos esa tarde para firmar los documentos necesarios. Por primera vez en días, sentí que estaba tomando el control de mi vida en lugar de ser víctima de las circunstancias. Esa tarde, mientras firmaba los papeles en la oficina del señor Harrison, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Estaba cortando legal y financieramente a mi única hija, pero también me estaba liberando de años de manipulación y abuso emocional. Los fondos educativos para sus nietos, explicó el abogado, estarán disponibles solo para gastos educativos verificados, matrícula, libros, alojamiento en dormitorios universitarios. Ningún padre o tutor podrá acceder al dinero para otros propósitos. Cuando llegué a casa, encontré a Paloma preparando la cena como si fuera un día normal, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma forzada en que se movía por la cocina. ¿Cómo te sientes?, me preguntó sin darse la vuelta. Como si acabara de despertar de una pesadilla de 20 años, respondí honestamente. Pero también aliviado. Por primera vez en décadas, no tengo que preguntarme cuándo llegará la próxima crisis financiera de María. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, el teléfono sonó repetidamente. Era César, llamando desde la cárcel, pero dejé que fuera al buzón de voz. Sus mensajes eran una mezcla de amenazas veladas y súplicas desesperadas. En uno, me gritaba sobre cómo esto destruiría a los niños. En otro, prometía que me pagaría todo el dinero que les había prestado si retiraba los cargos. En el último, su verdadera naturaleza salió a la superficie,
Me acusó de ser un viejo egoísta que estaba arruinando la vida de sus nietos por orgullo. ¿Vas a responder?, preguntó Paloma cuando el teléfono finalmente dejó de sonar. No, respondí con firmeza. Es hora de que aprendan que ya no pueden manipularme con lágrimas, amenazas o chantaje emocional. Era una posición que nunca había tomado antes en mi vida, pero que se sentía sorprendentemente liberadora. Al día siguiente, María fue liberada bajo fianza, pagada aparentemente por los padres de César. No me sorprendió. Durante años había notado cómo la familia de César siempre aparecía con dinero cuando era necesario, a pesar de que él nunca parecía tener trabajo estable. Sospechaba que financiaban sus esquemas y estilo de vida, lo que explicaba por qué siempre se sentía con derecho a más de lo que tenía. Menos de una hora después de su liberación, María estaba en mi puerta. Pero esta vez, en lugar de las lágrimas y súplicas que esperaba, llegó con una furia que nunca había visto en ella. Sus ojos ardían con resentimiento y rabia, y cuando habló, su voz tenía un tono venenoso que me hizo retroceder instintivamente. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó desde el porche. Soy tu hija. Se supone que me protejas, no que me entregues a la policía. María, respondí a través de la puerta cerrada, tú tomaste la decisión de enviarme una serpiente venenosa. Yo solo decidí no morir en silencio por ello. Sus gritos se intensificaron, una diatriba sobre mi ingratitud, sobre cómo había arruinado su vida, sobre cómo los niños nunca me perdonarían. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había cruzado la línea de víctima a superviviente, y no había vuelta atrás. Cuando finalmente se fue, amenazando con demandas y venganza, me senté en mi sillón favorito y, por primera vez en semanas, sentí paz. La tormenta aún no había terminado, pero ya no estaba siendo arrastrado por ella. Había tomado el control de mi vida, y sin importar lo que viniera después, sabía que había hecho lo correcto. Los días que siguieron al confrontamiento en mi puerta fueron de una calma engañosa. María había desaparecido de nuestras vidas tan abruptamente como había aparecido con su furia, pero yo sabía que esto era solo el ojo del huracán. Personas como mi hija y César no se rendían fácilmente, especialmente cuando su fuente de ingresos había sido cortada tan drásticamente. Paloma y yo nos preparamos para lo que sabíamos que vendría, un último intento desesperado de recuperar el control. No tuvimos que esperar mucho. El viernes por la tarde, mientras Paloma regaba las plantas del jardín delantero y yo leía el periódico en el porche, un auto familiar se detuvo frente a nuestra casa. María bajó del asiento del conductor, pero esta vez no estaba sola. Mateo y Mónica salieron del asiento trasero, corriendo hacia mí con sus brazos extendidos y gritando «abuelo», con la alegría inocente que siempre me derretía el corazón. Era una jugada calculada y cruel. María sabía exactamente lo que estaba haciendo al traer a los niños. Sabía que verlos me destrozaría emocionalmente, que la culpa de separarlos de mí sería casi insoportable. Pero mientras abrazaba a mis nietos, sus pequeños cuerpos cálidos contra el mío, también me di cuenta de que esto era exactamente el tipo de manipulación que tenía que terminar. «Abuelo, te extrañamos tanto», gritó Mónica, sus bracitos envueltos alrededor de mi cuello. «Mamá dijo que estabas enfermo y que no podíamos verte». Mateo asintió solemnemente, sus ojos grandes llenos de preocupación. «¿Ya estás mejor, abuelo? ¿Podemos jugar en el patio como antes?». Sus palabras inocentes me partieron el corazón, pero también me llenaron de determinación. Estos niños merecían honestidad, no mentiras diseñadas para manipular sus emociones. María se acercó lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, papá», dijo con voz cuidadosamente modulada. «Los niños han estado preguntando por ti constantemente. Pensé que tal vez habíamos tenido suficiente tiempo para reflexionar sobre todo esto». Su elección de palabras era reveladora. Reflexionar, como si enviar una serpiente venenosa a mi casa fuera simplemente una diferencia de opinión que podía resolverse con una conversación. «María», le dije mientras mantenía a mis nietos cerca de mí, «necesitamos hablar en privado». Ella asintió, como si hubiera esperado esto. «Niños», les dije con cariño, «vayan con la abuela Paloma al patio trasero. Ella les va a dar esos dulces que les gustan». Mateo y Mónica corrieron hacia Paloma, felices de tener su atención, sin sospechar la conversación difícil que estaba a punto de tener lugar. Una vez que estuvimos solos en el porche, María inmediatamente cambió de táctica. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y su voz tomó el tono suplicante que había usado tantas veces antes. «Papá, por favor. Sé que cometí un error terrible. César me convenció de que era solo una broma,
algo para asustarte un poco y hacerte reconsiderar tus decisiones. Nunca pensé que realmente te haría daño. Sus mentiras eran tan transparentes que casi me dieron risa. María, le dije con calma, una víbora de cascabel no es una broma. Es un arma mortal. Y el hecho de que estés aquí mintiendo sobre ello me dice que no has aprendido nada. Sus lágrimas se secaron instantáneamente, reemplazadas por esa mirada fría y calculadora que había llegado a conocer tan bien. Está bien, dijo con voz peligrosamente baja, si así es como quieres jugar, podemos hacerlo de la manera difícil. Retira los cargos y restablece mi acceso a tu dinero, o nunca volverás a ver a Mateo y Mónica. Es así de simple. Había abandonado completamente cualquier pretensión de remordimiento o amor familiar. Ahora estaba mostrando su verdadera naturaleza, una manipuladora despiadada dispuesta a usar a sus propios hijos como armas. ¿Los vas a usar como rehenes emocionales por el resto de sus vidas?, le pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y disgusto. ¿Esa es la clase de madre que quiere ser? Su respuesta me heló la sangre. Seré la clase de madre que necesito ser para proteger el futuro de mis hijos. Y ese futuro incluye la herencia que les pertenece por derecho. En ese momento, me di cuenta de que María veía a sus propios hijos no como seres humanos con necesidades emocionales, sino como inversiones que podrían garantizar su seguridad financiera futura. Era una revelación tan perturbadora que me hizo cuestionar cada decisión que había tomado como padre. ¿Había criado a una hija tan carente de empatía básica, o había algo fundamentalmente defectuoso en su carácter que nunca había querido ver? María, le dije con una firmeza que sorprendió a ambos, si usas a tus hijos como moneda de cambio, tal vez es mejor que ellos no crezcan viéndote hacer eso. Mis palabras la golpearon como una bofetada física. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento, vi algo que podría haber sido shock genuino de que finalmente le hubiera plantado cara. No puedes decir eso, susurró, su voz temblando con rabia contenida. No puedes elegir a unos nietos sobre tu propia hija. Pero yo ya había tomado mi decisión. No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, respondí. Estoy eligiendo la honestidad sobre la manipulación, la seguridad sobre el chantaje, y el amor real sobre el control tóxico. César había estado esperando en el auto, pero aparentemente había decidido que era hora de intervenir. Se acercó al porche con esa sonrisa falsa que siempre me había puesto nervioso, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Era más desesperado, más peligroso. Alberto, dijo usando mi nombre como si fuéramos viejos amigos, creo que estás malinterpretando la situación. María y yo hemos estado hablando, y estamos dispuestos a hacer un trato. ¿Qué clase de trato?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Retiras los cargos criminales, nos devuelves el acceso al dinero, y nos das la casa como originalmente planeamos. A cambio, te permitimos ver a los nietos una vez al mes, bajo supervisión, por supuesto. Su propuesta era tan audaz y ofensiva que por un momento me quedé sin palabras. Bajo supervisión, repetí lentamente. Para asegurarse de que no les diga la verdad sobre lo que su madre trató de hacerme. César se encogió de hombros como si fuera un detalle menor. Los niños no necesitan estar expuestos a negatividad innecesaria. Necesitan estabilidad, y esa estabilidad viene de saber que su familia está unida y bien cuidada financieramente. Fue en ese momento que finalmente entendí completamente la profundidad de su corrupción moral. No se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de control total sobre cada aspecto de las vidas de esos niños, incluyendo su relación conmigo. Querían convertirme en un extraño en las vidas de mis propios nietos, alguien que solo podía verlos cuando ellos lo permitieran y bajo sus términos. No, dije con una finalidad que los sorprendió a ambos. No voy a ser chantajeado para ser víctima de abuso. Los cargos criminales se mantienen. El testamento permanece como está. Y si realmente amas a esos niños, encontrarás una manera de explicarles por qué su madre tomó las decisiones que tomó sin convertirme en el villano de la historia. María y César intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. Habían venido esperando que se diera, esperando que mi amor por mis nietos me hiciera sacrificar mi dignidad y seguridad una vez más. Cuando se dieron cuenta de que eso no iba a suceder, su máscara de civilidad finalmente se desplomó por completo. Esto no ha terminado, dijo María con voz helada mientras se dirigía hacia el patio trasero para recoger a los niños. No puedes alejarnos para siempre. Pero mientras la veía irse, llevándose a Mateo y Mónica con promesas de helado y nuevos juguetes, supe que había ganado algo más importante que una batalla familiar. Había recuperado mi autorrespeto.
Los días que siguieron a esa confrontación final fueron de una extraña tranquilidad mezclada con una profunda melancolía. Por primera vez en años, nuestro teléfono no sonaba constantemente con peticiones de dinero, emergencias fabricadas o drama familiar. Paloma y yo pudimos sentarnos a desayunar sin preguntarnos qué nueva crisis tendríamos que resolver antes del mediodía. Era liberador, pero también doloroso, porque significaba que mis nietos habían desaparecido de nuestras vidas junto con sus padres. Una semana después del ultimátum fallido de María, recibí una llamada del detective Ramírez con noticias que me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Señor Alberto, pensé que debería saber que su yerno, César Morales, ha estado tratando de contactar a conocidos para conseguir dinero para un abogado mejor. Al parecer, el defensor público no está dispuesto a argumentar que enviar una serpiente venenosa fue una broma que salió mal. La información me confirmó lo que ya sabía. César y María estaban desesperados, y la gente desesperada a menudo tomaba decisiones aún más peligrosas. Detective, le pregunté, ¿debería estar preocupado por mi seguridad? Su respuesta fue medida pero honesta. No tenemos evidencia específica de amenazas adicionales, pero recomiendo precauciones básicas. Mantenga las puertas cerradas, esté consciente de su entorno, y llámenos inmediatamente si nota cualquier comportamiento sospechoso. Esa tarde, mientras Paloma y yo discutíamos estas preocupaciones de seguridad, tomé una decisión que había estado posponiendo. Paloma, le dije, creo que es hora de que visitemos al señor Harrison una vez más. Quiero asegurarme de que los nietos estén completamente protegidos, sin importar lo que pase con el caso criminal. Ella asintió con entendimiento. Ambos sabíamos que María y César eran capaces de hacer cualquier cosa cuando se sintieran acorralados. En la oficina del abogado esa tarde, establecimos un fideicomiso educativo irrevocable para Mateo y Mónica. El dinero estará disponible para gastos educativos únicamente, explicó el señor Harrison, y será administrado por un fideicomisario independiente hasta que cumplan 25 años. Ni los padres ni ningún tutor legal podrán acceder a estos fondos para otros propósitos. Era lo mejor que podía hacer para asegurar el futuro de mis nietos desde la distancia. Además, continué, quiero establecer una cláusula que permita contacto directo con los niños cuando cumplan 18 años, independientemente de las objeciones de sus padres. El abogado levantó una ceja pero anotó la instrucción. Es inusual, admitió, pero legal. Básicamente está creando un camino para que sus nietos lo contacten cuando sean adultos, sin interferencia parental. Esa noche, mientras organizaba viejas fotografías familiares que había decidido digitalizar para el fideicomiso, me topé con una foto que me hizo pausar. Era de la graduación universitaria de María, hace más de 20 años. En la imagen, ella me abrazaba con una sonrisa genuina y radiante, y yo lucía orgulloso y feliz. Los dos parecíamos personas completamente diferentes de quienes éramos ahora. ¿Crees que siempre fue así?, le pregunté a Paloma, mostrándole la fotografía. ¿O realmente cambió en algún punto? Paloma estudió la imagen durante un largo momento antes de responder. Creo que las semillas siempre estuvieron ahí, dijo finalmente. Recuerda cómo reaccionaba cuando era niña si no conseguía exactamente lo que quería. Recuerda los berrinches, la forma en que manipulaba situaciones para evitar consecuencias. Nosotros lo llamábamos ser fuerte de carácter, pero tal vez era algo más. Sus palabras me obligaron a confrontar una verdad dolorosa. Durante años, había excusado el comportamiento problemático de María como fortaleza, determinación o simplemente características de una personalidad fuerte. Había interpretado su falta de empatía como independencia, su manipulación como inteligencia, su egoísmo como ambición. Tal vez, en mi deseo de ser un padre amoroso y comprensivo, había permitido que se desarrollaran rasgos de carácter destructivos. El problema, continué reflexionando en voz alta, es que cada vez que rescaté a María de las consecuencias de sus acciones, le enseñé que sus decisiones no tenían repercusiones reales. Que siempre habría alguien ahí para limpiar sus desastres. Paloma tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos. Alberto, no puedes culparte por amar a tu hija. Pero tampoco puedes seguir siendo víctima de esa manipulación. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada del detective Ramírez que cambió todo el panorama del caso. Señor Alberto, tengo noticias interesantes. César Morales ha decidido cooperar con la fiscalía a cambio de una reducción de cargos. Ha admitido que él compró la serpiente y organizó el envío, pero afirma que fue idea de María y que ella financió toda la operación. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un lado, confirmaba lo que ya sabía,
que María había sido la arquitecta principal de este ataque contra mí. Por otro lado, significaba que tendría que enfrentar la realidad de que mi propia hija había planificado deliberadamente mi muerte o lesión grave. ¿Qué significa esto para el caso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que María enfrentará cargos más serios, posiblemente intento de homicidio en primer grado, mientras que César probablemente se declarará culpable de cargos menores como conspiración y envío de materiales peligrosos. Ella podría estar viendo entre 10 y 20 años de prisión. Las palabras del detective resonaron en mi cabeza. Mi hija podría pasar las próximas 2 décadas en prisión por tratar de matarme. Esa noche, Paloma y yo nos sentamos en nuestro porche, mirando las estrellas como habíamos hecho tantas veces durante nuestros 40 años de matrimonio. ¿Te arrepientes?, me preguntó suavemente, ¿de haberla entregado a la policía? La pregunta me había estado atormentando desde el momento en que tomé esa decisión, pero la respuesta llegó más fácilmente de lo que esperaba. No, respondí con firmeza. Me arrepiento de no haber puesto límites claros hace años. Me arrepiento de haber permitido que el patrón de manipulación y abuso continuara durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de finalmente decir, basta. Paloma asintió, y pude ver alivio en sus ojos. Ella también había sido víctima de la manipulación de María durante años, siempre sintiéndose culpable cuando no podía hacer más para ayudar. ¿Y los nietos?, preguntó Paloma, tocando el tema que ambos habíamos estado evitando. Es lo que más duele, admití. Pero espero que algún día, cuando sean mayores, entiendan que todo lo que hice fue para protegerlos también. Para enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que el amor no significa permitir que te lastimen, y que está bien alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando son familiares. Mientras las semanas pasaron y el caso legal siguió su curso, comencé a notar cambios en mí mismo que no había esperado. Por primera vez en décadas, no me despertaba con ansiedad preguntándome qué nueva crisis familiar tendría que enfrentar. No revisaba mi cuenta bancaria diariamente para ver qué cargos no autorizados había hecho María. No saltaba cada vez que sonaba el teléfono. En lugar de eso, Paloma y yo comenzamos a redescubrir quiénes éramos como pareja sin el constante drama familiar. Empezamos a tomar caminatas matutinas por el barrio, algo que habíamos abandonado años atrás porque siempre estábamos demasiado estresados o preocupados por alguna crisis de María. Volvimos a cocinar juntos los domingos, preparando comidas elaboradas solo para nosotros dos. ¿Sabes?, le dije a Paloma una tarde mientras preparábamos la cena, no había notado cuánto estrés estaba llevando hasta que desapareció. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. 40 años, respondió. 40 años esperando que María madurara, que se volviera responsable, que apreciara todo lo que hiciste por ella. Tal vez es hora de aceptar que eso nunca va a suceder. Tenía razón. Era hora de hacer las paces con la pérdida de la hija que había esperado tener, para poder vivir en paz con la realidad de la hija que realmente había criado. 6 meses después de aquel día terrible de mi cumpleaños, me despierto cada mañana sin el nudo de ansiedad en el estómago que había sido mi compañero constante durante años. La sentencia de María fue dictada hace 3 semanas, 15 años de prisión por intento de homicidio en primer grado y conspiración criminal. César recibió 5 años por su cooperación con la fiscalía. Cuando el juez leyó el veredicto, María me miró directamente a los ojos desde la mesa de los acusados, y por un momento, vi algo que podría haber sido reconocimiento de lo que había hecho. Pero luego apartó la mirada, y supe que ese momento de posible redención había pasado. Los niños fueron puestos bajo el cuidado de los padres de César temporalmente, una situación que me preocupa pero sobre la cual tengo poco control legal. Sin embargo, el fideicomiso educativo que establecí permanece intacto, y el señor Harrison me asegura que cuando Mateo y Mónica cumplan 18 años, tendrán acceso no solo a los fondos para su educación, sino también a una carta que escribí explicando todo lo que pasó desde mi perspectiva. Será su decisión si quieren conocer mi versión de la historia. Esta mañana, mientras Paloma prepara café como ha hecho cada día durante los últimos 40 años, me doy cuenta de cuánto ha cambiado nuestra vida. La casa ya no se siente como una fortaleza asediada. Podemos dejar las ventanas abiertas sin preocuparnos por quien podría estar observando. Podemos ir al supermercado sin revisar constantemente nuestras cuentas bancarias para ver si alguien ha hecho cargos no autorizados. Podemos simplemente existir sin estar en constante estado de alerta. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le digo a Paloma mientras me sirve mi café en la taza que dice el mejor papá del mundo, un regalo del Día del Padre de hace años que nunca tuve el corazón de descartar. Por primera vez en décadas, siento que realmente puedo planificar para el futuro.
no solo reaccionar a la próxima crisis. Ella sonríe, esa sonrisa cálida que me enamoró hace tantos años, y asiente con entendimiento. Hemos comenzado a hacer planes que habíamos postergado durante años. El mes pasado, finalmente arreglamos el techo que había estado goteando durante 5 años. La semana pasada, pintamos la sala por primera vez en una década. No son cambios dramáticos, pero representan algo profundo, la capacidad de invertir en nuestro presente en lugar de estar siempre rescatando el futuro de alguien más. Ayer, mientras trabajaba en el jardín, el señor Johnson, nuestro vecino de toda la vida, se acercó para charlar. Alberto, me dijo, no sé qué pasó con toda esa situación familiar el año pasado, pero quería decirte que te ves 10 años más joven. Sus palabras me sorprendieron porque no había notado conscientemente los cambios físicos, pero ahora que lo mencionaba, me daba cuenta de que mis hombros ya no estaban constantemente tensos, que dormía mejor por las noches, que ya no tenía esa expresión de preocupación perpetua que Paloma solía señalar. El estrés es un asesino silencioso, le respondí. A veces no te das cuenta de cuánto estás cargando hasta que finalmente lo sueltas. Nos quedamos en silencio por un momento, dos hombres mayores que habían aprendido algo sobre los pesos invisibles que llevamos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que era correcta pero que dolía como el infierno?, le pregunté. Él asintió lentamente. Así es como sabes que era la decisión correcta, respondió. Las decisiones fáciles rara vez valen la pena. Por las tardes, Paloma y yo hemos vuelto a una rutina que habíamos abandonado hace años, sentarnos en el porche después de la cena, tomando té helado y observando cómo el barrio se tranquiliza para la noche. Es durante estos momentos silenciosos cuando a veces pienso en María, no con rabia sino con una tristeza profunda por lo que podría haber sido. Me pregunto si en algún lugar de esa prisión estatal, ella también reflexiona sobre las decisiones que la llevaron ahí. La semana pasada recibí una carta suya, la primera comunicación directa desde su sentencia. Era corta y al grano. Papá, necesito $200 para artículos de la comisaría. Los otros reclusos se aprovechan de las personas que no tienen dinero para protección. Incluso desde la prisión, incluso después de todo lo que había pasado, seguía tratando de manipularme con miedo y culpa. Rompí la carta sin responder. ¿Hice lo correcto?, le pregunté a Paloma esa noche, mostrándole los pedazos de la carta. Al no responder, su respuesta fue inmediata y firme. Alberto, María tiene que aprender a navegar las consecuencias de sus decisiones sin que tú la rescates. Eso incluye la vida en prisión. Tenía razón, por supuesto, pero no hacía que fuera más fácil. Hace 2 semanas, comencé algo que nunca pensé que haría, sesiones de terapia con un consejero especializado en trauma familiar. Dr. Patricia Vega me está ayudando a procesar décadas de manipulación emocional y a entender cómo los patrones tóxicos se desarrollaron en nuestra familia. El abuso emocional es insidioso, me explicó durante nuestra tercera sesión. Se desarrolla gradualmente, y las víctimas a menudo no se dan cuenta de que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Una de las cosas más difíciles que he tenido que aceptar es que probablemente contribuí al problema durante años sin darme cuenta. Cada vez que rescaté a María de las consecuencias de sus malas decisiones, le enseñé que sus acciones no tenían repercusiones reales. Cada vez que cedía sus demandas para mantener la paz, le enseñé que la manipulación emocional era efectiva. No fue intencional, pero el impacto fue el mismo. La culpa no te va a servir, me dijo Dr. Vega. Lo que importa es lo que haces con el conocimiento que tienes ahora. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. No puedo cambiar los errores del pasado, pero puedo asegurarme de no repetirlos en el futuro. Anoche, mientras revisaba viejas fotografías para el álbum digital que estoy creando para mis nietos, encontré una imagen que me hizo pausar. Era de la primera Navidad de Mateo, cuando tenía apenas 6 meses. En la foto, toda la familia está reunida alrededor del árbol, María sosteniendo a Mateo, César fingiendo interés en los regalos, Paloma y yo radiantes como abuelos nuevos. Todos parecemos felices, como una familia normal celebrando las fiestas. Pero ahora, mirando esa misma imagen con ojos más sabios, puedo ver las señales que ignoré en ese momento. La forma en que María sostiene a Mateo más como un accesorio que como un bebé. La sonrisa forzada de César cuando no está mirando directamente a la cámara. La tensión sutil en mi propia postura, como si ya estuviera cargando un peso invisible. ¿Crees que alguna vez volveré a ver a los nietos?, le pregunté a Paloma mientras guardaba las fotografías. No lo sé, respondió honestamente. Pero sí sé que cuando sean adultos, tendrán acceso a la verdad a través del fideicomiso.
tendrán la oportunidad de hacer sus propias decisiones sobre qué tipo de relación quieren contigo. Era lo mejor que podía esperar, que algún día, Mateo y Mónica tendrían la edad suficiente para entender la diferencia entre el amor tóxico y el amor saludable. Esta mañana, mientras escribo estos pensamientos en mi diario, me doy cuenta de que mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No hubo reconciliación dramática ni perdón emotivo. Pero tampoco es una tragedia. Es la historia de un hombre que finalmente aprendió la diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruya. Es la historia de elegir la dignidad sobre la desesperación, la verdad sobre la conveniencia. María finalmente consiguió lo que quería. Estoy fuera de su vida. Pero por primera vez, eso no se siente como un castigo. Se siente como una bendición. Porque después de 68 años en este mundo, finalmente he aprendido que alejarse de las relaciones tóxicas no es abandono, es supervivencia. Y por primera vez en décadas, estoy realmente viviendo, no solo sobreviviendo.